Ok, súper. Bueno, les comentaba que este tema sobre el feminismo está ligado con los temas anteriores desde enero. Sí, en cada uno de los temas hemos tratado de hacer ver de de qué forma es que están ligados. Bien, em, hablamos, por ejemplo, en masonería, que en efecto sí hay una concepción de lo espiritual que lleva a las personas que operan pues bajo sus estatutos, que a lo mejor muchas veces ni siquiera ellos mismos lo saben al 100% en qué están trabajando, pero detrás de eso sí hay una intención de, de impactar en el mundo, en la realidad, incluso desde una visión espiritual, ujú, con intenciones, con intereses muy concretos que no buscan el bien de la persona, ni el bien común, ni el amor, ni la paz. eh, Veíamos que pues las ideas tienen impacto. Entonces, cuando yo tengo ideas erróneas, mis acciones en consecuencia van a ser también erróneas, ¿cierto? Entonces lo veíamos desde ese aspecto, la manipulación de las masas, cómo es que hay distintos mecanismos para hacerle llegar a las personas mensajes, incluso sin que las personas se den cuenta realmente qué se les está diciendo. La gente los empieza a asumir y a consumir porque son muy sutiles. Ujú. Vamos en ese tema, por ejemplo, en concreto se hablaron de cuáles son esas formas, cómo es que operan. Pero acá ya lo vamos a ver aplicado en este discurso que es pues, el llamado feminismo. La medievofobia, pues así le pusimos a la campaña que se ha llevado contra el cristianismo desde la distorsión de la propia historia, ¿no? Ahí igual pues lo explicábamos. El liberalismo, pues cómo se distorsiona lo que es realmente la libertad y se confunde con el hacer lo que uno quiera. Ujú. En el comunismo también veíamos que es una forma de decir Dios me estorba, entonces mejor me, me hago un mundo ideal, pero sin Dios. Ujú. A grandes rasgos. Veamos en el cientificismo que entonces ahora la razón, la propia inteligencia del ser humano es lo que se corona como la autoridad para decidir lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que se debería de hacer y de permitir o no, lo cual pues es una postura sumamente soberbia, pero también bastante ignorante porque no alcanza a dimensionar que pues la inteligencia humana no agota el conocimiento de la realidad. En el ecologismo pues igual veíamos cómo ahora quien se corona empieza a ser la naturaleza como si fuera una persona, pero se contradice incluso el buscar el verdadero bien de la naturaleza de acuerdo a ese orden natural. En lo que se empieza a proponer a través del ecologismo no se respeta el orden natural. Igual ahí pues lo explicábamos. Ahora vamos a ver el feminismo. También tiene que ver con esta parte del orden natural. O sea, por eso es importante tener como los antecedentes de los primeros temas. Ujú. Tratar de tenerlos pues presentes. Porque ahora vamos a ver muy en específico qué es lo que hace pues, esta ideología. También de forma pues muy rápida. No podremos profundizar como quisiéramos, pero siempre estamos contentos de que nos hagan preguntas, de que les interese saber sobre algún determinado concepto o algún punto en específico que quieran pues discutir, debatir, conocer más. ¿Sale? Entonces, pues con todo gusto, siéntanse en libertad
de preguntar, de escribir ahí, de ponerse en contacto. Bien, y me gustaría también hacer referencia a esta imagen que está en nuestro cartelito. En la mitología griega, él es Cronos, está devorando a sus hijos. Él, en la mitología griega, mitos de idealización, de uso de imaginación, de al final, pues una mentira, algo que no es real, algo inventado. eh, Cronos, pues era como el primer dios, el primer ser que existió y de ahí tuvo a varios hijos que eran pues las demás deidades, pero se los comió. Ajá, en teoría tenían rasgos como muy egoístas las deidades griegas. Entonces devoró a sus hijos. Ajá, aquí este es el punto. Esto es lo que nos interesa. También está en la mitología ya romana, pues con el nombre de Saturno. Al final es un paralelo. Tenemos también en la literatura, por ejemplo, a Medea. Medea asesina a sus hijos porque se desquició al ver la traición del papá de sus hijos. Entonces ella prefiere matarlos para hacerlos sufrir a él. Es decir, hay como registros, ¿no? De ese crimen, propiamente se le llama filicidio. Filius, ujú, de hijo, cidio, pues de asesinato. Ajá, filicidio. No es la primera vez que se lleva a cabo, digamos, en la historia de la humanidad, pero vamos a ver que sí son las primeras cosas que están ocurriendo, cosas que pues antes no habían pasado realmente. Bien, entonces esa es la imagen y tenemos ahí un puño, ¿no? Con una pañoleta verde que dicen algo así como aborto legal, seguro y gratuito, representados por el feminismo. Uno de sus eslogan, ¿no? Algo que gritan mucho en sus marchas es poder elegir para no morir. Sin embargo, en la realidad, pues cuando eligen asesinar a otro, pues claro que alguien muere, hacen morir en realidad. Ujú. Aunque el discurso sea otro y ahorita vamos a ver un poquito más, vamos a entrar en detalles y pues vamos a ver por qué es una ideología, por qué odia a la mujer, aunque diga lo contrario, y el medio, ahí un poco casi sutil por debajo del lago, pues es la distorsión de la feminidad. Ujú. Esa es la forma en la que está pues buscando destruir, en la que está odiando a la mujer. ¿Bien? De acuerdo. Entonces, una vez explicada esa pequeña introducción, vamos a ponernos en la presencia del Señor en este día muy especial de la Asunción de María también. Pues vamos a invitarla a ella a que esté con nosotros. Bien, entonces nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que hagan conmigo esta oración. Sagrado corazón de Jesús, purifícame, Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, háblale a nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Que así sea. Nos cubrimos bajo el manto de María Inmaculada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues que todo sea para la gloria de Dios. Ahora, ya les he como trabajado un poco esta metodología en las sesiones anteriores. Recordemos que el mal es una privación del bien debido de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Términos filosóficos y un poco escuetos. Ajá. Entonces, para comprender cabalmente lo que implica un mal para determinada cosa, hay que conocer
esa cosa. Hay que conocer no solo esa cosa, sino su naturaleza, que es a lo que nos dedicamos en la filosofía. Hay que hacer filosóficos, dar cuenta de las cosas, de sus causas. Ujú. Bien, entonces, hablamos de feminidad. Tenemos que en la antropología cristiana, ¿cierto? Nosotros pues somos católicos. En la antropología cristiana sustentada por la teología, por la filosofía, por una doctrina, por un magisterio, ya lo hemos hablado, ya hemos ahondado un poco en detalles. Dios es creador, Dios es padre. Tenemos también los padres de la iglesia, tenemos que Jesucristo es el esposo de la iglesia, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ajá, está bastante definido, pues, el masculino de Dios. Ajá, tenemos también un aspecto femenino muy importante. Ya mencioné ahorita dos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia es esposa, la iglesia es madre. Con esto también que podemos ver que la feminidad va muchísimo más allá de lo que de repente se nos vende como maquillaje, como, o sea, además de los objetos, ¿no? Como la publicidad donde se nos dice como, bueno, si te pintas de mujer, aunque seas varón, pues entonces ya eres una mujer, ¿no? O si tú te identificas como mujer, entonces ya eres una mujer. Va más allá todavía la feminidad que la simple idea como es en el caso de quienes dicen identificarse como mujer siendo biológicamente varones, y va más allá como claramente de esos rasgos de si usas maquillaje, si usas tacones, si, si te vistes de rosa o no, va más allá, ¿bien? Entonces, y tenemos otra figura femenina sumamente importante, un pilar incluso en nuestra doctrina en la iglesia como tal, y es María. Ujú. La Santísima Virgen María, un pilar en la misma historia de la salvación. Ujú. Entonces, aquí hay algo muy hermoso, un texto bueno, una referencia muy bella, alguien que lo expresa de forma muy elocuente y muy preciosa, es San Irineo. Si no me equivoco, el año pasado el Papa Francisco precisamente lo nombró doctor de la iglesia. Él pues vivió en los primeros años de la iglesia, cuando la iglesia estaba bebé, y le tocó defender precisamente la doctrina, le tocó ser un pilar para la doctrina. Entonces, expresa de una manera muy preciosa justamente pues el papel, ¿no? Algunos rasgos del papel de nuestra madre, de María. Entonces, aquí hay algo que quisiera como si hacer referencia, hacer mención. Yo estudié en una universidad pública, toda mi vida he estudiado en escuelas públicas y pues tienen una fuertísima influencia marxista, atea, eh, muy, pues sí, con un evidente rechazo hacia lo cristiano en específico. Y muchas, por mi carrera, justamente, pues es donde también se empieza a gestar, ¿no? Empezamos a preguntar por distintos aspectos del mundo y entonces el feminismo es algo por lo que se pregunta uno también en humanidades, en filosofía. Entonces me tocó también pues leer a referentes intelectuales eh, que han sido influencia para el feminismo en América Latina, en Europa. Entonces, por ejemplo, Rita Segato en algún momento ella mencionaba que el catolicismo era una religión que desde el principio condenaba a la mujer. Aquí hay dos puntos bien importantes, ¿no? Obviamente la señora está hablando de un campo que no es el suyo y que no comprende, porque, bueno, en ese momento, ¿no? En lo que yo leí,
porque pues nuestra tradición, la tradición católica es judeo-cristiana. Entonces, ciertamente en el Pentateuco, o sea, el Génesis, donde se habla de Eva, la caída y demás, pues tiene sus raíces en el judaísmo. Viene Jesucristo y entonces es judeo-cristiano. Los católicos somos de esa tradición judío-cristiana, cristocéntricos. Al final, o sea, somos otra cosa. Pero ciertamente sí, allí está el Pentateuco, allí está el Génesis. Entonces, bueno, punto número uno, ¿no? Pero el otro punto es que ciertamente, si nos vamos al exégesis, un poco a la teología, la herida de la mujer en la caída viene dada por cierta búsqueda de control, cierta búsqueda de querer decir lo que se va a hacer y pues elegir mal. Y entonces ahí llevar a otro a ese mismo mal, ¿no? Esa misma consecuencia. Y pues la herida del varón es precisamente darle mayor lugar a la criatura que al creador, ¿no? Entonces, concretamente, sí tiene una herida pues, de lujuria propiamente, ¿no? Pero bueno, esa es una parte así bien chiquitita, ¿no? Si estamos hablando del Génesis, del origen, o sea, cuando es el primer libro y hay muchísimos libros más, e insisto, viene Jesucristo y cambia completamente. Entonces, eh, vamos a ver precisamente que también por una mujer, si por una mujer hubo lo que fue la caída, por una mujer vino el Salvador, por, por el sí de María, el fit de María, ¿no? El fit voluntas tua. Entonces, así, concretamente, por qué estoy poniendo esta imagen? ¿Por qué estoy hablando de María, de sus virtudes como referente? Porque María es el modelo de perfección de la feminidad. María es la criatura más perfecta y es mujer. Entonces, no es cierto, es absurdo que nos vengan y nos digan, oye, es que tu religión oprime a la mujer. O sea, sí sabes que la criatura más perfecta es mujer, que es reina del cielo y que fue coronada y que, o sea, pues obviamente son personas que nunca se han informado así un poquito a profundidad siquiera, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos apantallar con ese tema. Eh, O sea, si hablamos, por ejemplo, en la historia, que hubo momentos donde la mujer era relegada, pues nuevamente, ¿no? Hay que irnos al contexto. Cuando leemos en la palabra del Señor que hay palabras muy fuertes contra la mujer, contexto, cultura judía, hace más de 2000 años. Y hay que preguntarnos cómo, cómo es que la iglesia actualmente tiene la postura con respecto a la mujer y cómo es a lo mejor pues el judaísmo todavía existe, qué postura siguen teniendo, ¿no? Entonces es contexto, porque el, el machismo, claramente la misoginia, sobre todo, ¿no? Como este atacarse unos a otros, esta injusticia, pues siempre ha existido. Entonces aquí también vamos a ir viendo cómo es que nos lo van presentando, cómo nos lo van manejando y con qué objetivos. Bien, entonces, o sea, es importante sí tener ahí como referente a María. O sea, María es muchísimas cosas y en el caso de las mujeres, ella nos invita, nos cobija como mujer. Cuando sufrimos, las mujeres sufrimos distinto a los hombres, en eso pues, somos diferentes. Sufrimos por cosas distintas, las mujeres solemos ser más emotivas. María entiende nuestro corazón de mujer. Entonces, pues tú como mujer, cuando estés sufriendo, también piensa en María, invoca su auxilio, que ella consuele tu corazón de mujer. Cuando en el caso de las madres, pues también conoce el dolor
de una madre. Entonces, es muchísimas cosas. Ella es muy cercana a nosotros. Ella quiere ser muy cercana a nosotros y por eso, pues también tantas advocaciones, ¿no? Tantas presentaciones de María. Entonces, bien, así súper rápido, hay muchísimo que decir de María. Hay incluso una rama de la teología que se llama Mariología, ¿no? Que es todo el estudio de su persona. Y es bellísimo ver cómo a través de María también podemos comprender más a Jesucristo, podemos comprender más el corazón del Padre. Eso es bellísimo, es bellísimo. Em, lo menciono así brevemente pues por cuestiones de tiempo, ¿no? Y esos temas. Pero bueno, en el Tratado de la Verdadera Devoción, el santo menciona 10 características de María. Ujú. Son 10 virtudes. Insisto, María siendo la criatura más perfecta, ojo, o sea, arriba de María pues solo está Jesucristo, ¿no? Y está pues Dios, porque es Dios, ¿no? Pero María está así por sobre todo, ajá. Entonces, que para como un poco ver adecuadamente la magnitud de lo que eso implica. Entonces, en todo sentido, en su alma, en su espíritu, ujú, su alma, su voluntad, la voluntad pues, se va perfeccionando en las virtudes. Entonces ella, el Señor le dio las gracias para tener la perfección en virtudes. Entonces de ella podemos aprender, por ejemplo, ver el modelo de la perfección del amor ardiente por Dios, ¿sí? De la caridad, de la humildad, de la fe, de la obediencia, de la sabiduría, de su piedad, de su paciencia, de su fortaleza, de su prudencia, de su pobreza y confianza en el Señor, pobreza entendiéndolo justamente como esta humildad, ¿no? Lo que dice María en el Magnificat, yo soy la esclava del Señor. O sea, en ese sentido, pobre porque estoy ante la majestad de Dios y me reconozco que ante esta majestad, o sea, yo soy criatura, soy pobre y en consecuencia actúo con esa humildad. Ajá, eso se refiere a la pobreza cristiana. La esperanza, ajá, las virtudes teologales también se perfeccionaron en ella. Entonces, la consecuencia, ¿no? El modelo, la consecuencia el modelo, el ejemplo que María nos deja, es seguir estas virtudes, pero además la consecuencia fue precisamente el posibilitar que tuviéramos a Jesucristo tal y como lo tenemos hoy, ¿no? O sea, con todo lo que pasó en cada parte, cada episodio de la historia de la salvación y lo que sigue transcurriendo. Ujú. Entonces también, o sea, eso es importante, ver que las decisiones tienen consecuencias. Ajá. Y pues la historia también, el tiempo nos lo va dejando ver. La verdad al final pues siempre sale. Ajá. Entonces, bueno, hemos hablado que hay que conocer la naturaleza de la cosa de la que estamos tratando, ¿no? En términos filosóficos del ser, para comprender cuáles son los bienes debidos que se le están privando. Ujú. En el caso de María, pues hemos sido ya, claro. Bueno, entonces aquí yo tuve que ponerle así como nubecitas por todos lados porque pues ya se imaginarán, ¿no? Una necesidad. Esto fue en Puebla. Ajá, no, ustedes que lo están viendo, no es Europa, no es hace un siglo, no es una guerra, no, es aquí en México hace pues unos meses. Ujú. Sí, las personas que están allí pues son mujeres en estas marchas feministas. Ajá. Ellas efectivamente lo que hacen pues es tratar ellas lo mencionan, ¿no? Incluso alzan la voz, defienden pues sus ideas. Ahora, nuevamente, las ideas tienen una consecuencia, tienen un impacto, porque las ideas se traducen en palabras, se traducen en actitudes, en acciones. Ujú. Se traducen en mi persona, en mi lenguaje corporal, muchas cosas, ¿no?
Entonces, aquí incluso ya se puede ver el tremendo contraste, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer que expresa, es una pintura bellísima, que expresa precisamente, representa la delicadeza que implica la feminidad, la dignidad. O sea, María tiene la frente en alto viendo hacia Dios, ¿no? O sea, la sabiduría de una mujer, insisto, que se reconoce delante de Dios como criatura que ha hallado gracia ante sus ojos y al final, pues, que le debe todo su amor. Ujú. Entonces, que se vea incluso la postura. Por favor, vayamos haciendo como un poco ese contraste. ¿Ah? Y pues lo que ahora nos vende el feminismo como liberación de las mujeres, tal cual, ¿no? Porque si lo dicen, así lo decía Simone de Beauvoir, eh, que es una pues, de las intelectuales, ¿no? Que estuvo ahí maquinando y que influyó muchísimo. Bueno, vamos así por explicando un poquito estos puntos. Em, lo que está pasando en realidad es una tremenda distorsión de la feminidad, ¿no? O sea, ya vimos un poquito por qué con este pequeño contraste. Ahora, aunque dicen cosas como que son los hombres los que nos, ¿cómo es su palabra? Me da esta ternura, cosifican, que nos tratan como objetos, pero, o sea, el discurso es uno y en las acciones es otro. Porque el feminismo da para que existan feministas que digan, odio a los reggaetoneros, hay que matarlos porque hablan terriblemente de nosotras, porque en sus canciones se refieren a nosotras como objetos, y también les da para que haya otro tipo de feministas en su imaginario, donde pareciera contradictorio, pero ahorita vamos a ver por qué no, eh, que digan, no, es que hay que ser libres y si tú quieres prostituirte, por ejemplo, pues tú eres libre y si a ti eso es lo que necesitas, es lo que te queda, es lo que te acomoda, pues hazlo y nadie tiene por qué juzgarte y si tú quieres dedicarte a la promiscuidad y pues hazlo porque es tu cuerpo y tu decisión. Ajá. Otro eslogan que mencionan muchísimo, o sea, no lo están diciendo así súper clarísimo lo que realmente piensan, ¿no? O cosas como es mi cuerpo, son mis reglas, yo decido lo que hago, o sea, sí, nuevamente, ¿no? La idea del liberalismo mientras no le afecte a nadie. Bueno, pues ahí no es como que no le esté afectando a nadie, o sea, literalmente lo que están haciendo, ¿no? Su intención incluso es afectar a muchas personas, a muchos alguienes. Punto número uno. Punto número dos. O sea, por ejemplo, salir así a las calles, ¿no? Sin ropa. En primera, pues la falta de respeto hacia sí mismas en cuanto a la carencia de conciencia de la dignidad que tiene el cuerpo. El cuerpo lo tapamos justamente porque tiene bastante, pues, dignidad. Entonces no es algo que se esté exhibiendo para cualquier persona. Quienes tenemos la vocación del matrimonio, bueno, pues la sexualidad se llevará a cabo en el matrimonio y ahí será su plenitud. Ajá, y pues solo con el cónyuge. Pero si no, pues solo para ti es esa intimidad física, ¿no? El hecho de decir, pues solo tú vas a conocer cómo se ve tu cuerpo sin ropa, ¿no? Es tener como esa conciencia. Ujú. Entonces, pues claro que también en primera se están afectando pues a sí mismas. Y en segunda, nuevamente, o sea, es una agresión visual como el que tú tengas que ir por la calle y estar viendo eh, este tipo de situaciones. Ujú. O sea, donde en sus actitudes se ve que la sociedad que quieren no es una sociedad ni de respeto, aunque digan eso, no es una sociedad donde se trate con justicia, porque, insisto, pueden decir muchas cosas, pero en la realidad sus acciones demuestran otras cosas. Ujú. Entonces,
hay que ser pues coherentes y pues las ideologías no lo son, no tienen esa capacidad de ser coherentes, de decir la verdad, ajá, van totalmente contra la verdad. Em, ok, entonces, sí hay se le reduce al cuerpo incluso a una mujer, o sea, aunque digan cosas como es que nos cosifican, pero por ejemplo está esta parte, ¿no? Donde dice mi cuerpo, mi decisión, entonces mi libertad y quién soy yo está reducido a mi cuerpo. Entonces, ¿cómo? O sí o no. O sí eres, o si eres alguien que está consciente de quién eres y de tu valor y que va más allá de tu cuerpo y de tu apariencia, o no lo eres, ¿no? Porque reduces toda la libertad como a la sexualidad, a la genitalidad, ¿no? O sea, ahí se ve como esa contradicción. Em, Repudia la feminidad, pues ya lo veíamos, ¿no? O sea, en este ejemplo, en este contraste, la delicadeza, o sea, por naturaleza las mujeres tenemos una fisionomía, tenemos unas características. Cada una de esas características tienen un propósito. Ujú. eh, para todo. ¿Por qué? Porque la sexualidad va más allá de solamente mi cuerpo. Claro que es parte de, no me puedo separar de, ay, ahí va mi alma y aquí se quedó mi cuerpo, ¿no? O sea, soy una sola. Entonces, la sexualidad, la feminidad concretamente tiene que ver con la manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos, la manera en la que vemos el mundo, lo que queremos, lo que soñamos, lo que nos duele, ajá, lo que rechazamos, cómo procesamos las heridas, por ejemplo, cómo vamos procesando los momentos difíciles de nuestra vida. Eso, ahí también va la feminidad, ¿bien? Entonces, por eso, por ejemplo, vemos de repente como muchas situaciones que se repiten, no sé, cuando pensemos en las madres que crían a sus hijos solas, ¿no? Las madres solteras. Em, Ciertamente, o sea, sacan como esa garra para cuidar de sus pequeños, para ser proveedoras, para buscar la forma de que pues les falte lo menos posible, ¿no? Em, Vaya, vemos características de las mujeres, por ejemplo, de las madres solteras, muy similares en ellas. O sea, si las juntamos así como en un grupo, o sea, se entenderían perfecto, precisamente porque el instinto, también el instinto materno, o sea, nuevamente esa feminidad, ¿no? Es algo que está todo el tiempo, que está latente. Ajá. Ciertamente las situaciones de la vida, nuevamente, ¿no? Hay males, privaciones que nos van haciendo que eso de repente se vaya apagando o se vaya distorsionando. Bien, tuve la oportunidad de platicar con una chica justamente que nos comentaba que ella empezaba a sentir la necesidad como de esconderse. Entonces ella empezaba a no querer parecer mujer. Pues ella tenía una historia, una herida en su feminidad concretamente, o sea, no puedo como profundizar más, ¿no? Pero había una herida, algo que le había lastimado profundamente y le hizo creer que casi como que era su culpa por ser mujer, por ser femenina. Ujú. Y entonces empezó como a cerrar, a cerrar, a cerrar y hasta que terminó como encerrándose. Ajá, entonces eso también es una realidad que claro que hay situaciones que van causando distorsiones, que van corrompiendo, ajá, nuestro ser incluso, pero siempre se puede volver pues al camino. ¿Por qué? Porque tenemos al autor de la vida que él está dispuesto a decirnos, ven, yo quiero sanarte, yo quiero restaurarte, yo quiero repararte. Ujú. No sé, remendar lo que haya lo que se haya roto. ¿Ah? Entonces, y pues es maravilloso, ¿no? Concretamente, si tenemos heridas en la feminidad, pues acerquémonos también a María, que ella quiere también estar ahí, tomarnos de la mano. Entonces, bueno.
vemos que repudia la feminidad justamente comportándose, algo que mencionan muchísimo el discurso feminista y así en general, son cosas como igualdad, equidad con los hombres. Ujú. Equidad, claro, es darle, tiene mucho que ver con la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Eh, no sé, si una persona ¿no? De complexión pequeña come poquito, lo equitativo es darle lo que necesite y a la persona de complexión quizá más robusta, pues darle lo que necesite. Así implica que se le dé más, pero eso es equitativo. ¿Por qué? Porque se les está dando lo que necesita. Ajá. Si a la otra persona de complexión pequeña se le da mucho, lo mismo que el otro, pues ni se lo va a acabar, lo va a desperdiciar o hasta le puede hacer daño, ¿no? O sea, no tiene sentido. Está despegado de la realidad como todas las ideologías. Entonces, aquí hay como un compararse mucho con el varón. Hay un, em, recuerden que si tienen dudas, lo que necesiten, yo con todo gusto las voy a escuchar. Me levantan su manita o me lo escriben en el chat. ¿Sale? Ay, uy, 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 uy. Entonces, eso, el decir, a ver, la mujer y el hombre, claro, son un complemento. Ujú. Ni es que uno sea superior y el otro inferior, son un complemento. Ajá, o sea, en la biología se ve clarísimo. Para que haya otro ser humano, pues debe haber un hombre y una mujer que se complementen. De otra forma, no hay. Ajá, entonces eso se lleva también en todos los niveles, en el nivel psíquico, en el nivel afectivo, ujú, en todos los niveles, intelectualmente también incluso. Ahora, cuando yo quiero entonces más bien parecerme al varón, pues rechazo lo que a mí me hace ser yo y entonces quiero ir hacia el otro lado. O sea, si se están dibujando como los rasgos, los límites, ¿no? Tiene que ver la identidad. El feminismo algo que hace es aprovecharse de las heridas. Esa es una de las cosas pues, más bajas que puede existir. Se aprovecha de las heridas de una persona en su vida, en su historia, y entonces las trata como de contaminar, ajá, y ya que tenga como mucho odio, dirigirlo a tal grado que la gente pues acepte hacer este tipo de cosas como estamos viendo en la imagen, ¿no? O sea, vemos también el odio, ese sí es odio. Bueno, entonces, es, si ya hay una identidad varón y mujer, y entonces se desdibuja y más bien se quiere ir hacia lo que no soy yo, o sea, estoy rechazando lo que soy yo para ir hacia eso otro, o sea, para decir, en los 70 decían cosas como, bueno, pues las mujeres también podemos fumar, las mujeres también podemos ser promiscuas, o sea, llamándole a lo malo como si fuera un logro, pues el hecho de ser promiscuo es dañino para cualquier ser humano, o sea, no hablemos si de hombre o mujer, es dañino y claro, a cada persona pues le va a afectar en cosas quizá distintas, ¿no? A las mujeres, insisto, diferente a los hombres, pero al final somos seres humanos, tenemos un corazón, tenemos una naturaleza, hay un orden. Si nos salimos de ese orden, va a producir sufrimiento inevitablemente, va a producir distorsión, va a producir destrucción, corrupción, ujú, y pues sufrimiento. Entonces, repudia a la mujer tratando de volverla, de quitarle lo femenino, o sea, repudia la feminidad, ajá, tratando de volver a la mujer lo opuesto a lo que está llamada a hacer por su naturaleza. Ujú. Busca destruir el don. Aquí sí voy a hacer referencia a este libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ella plantea algo así como que la maternidad es una forma en la que las mujeres estamos subyugadas, esclavizadas al varón, nuestro cuerpo está esclavizado a ese sistema. O sea, ella en, a lo largo de sus páginas básicamente
rechaza tremendamente la maternidad. Dice cosas como, bueno, es que o sea, si una mujer está embarazada, pues ella no puede trabajar y el varón sí, y entonces el varón va por la vida haciendo lo que quiere, bla, 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 bla. Ya, seguro lo han escuchado. Cosas de ese tipo. Ajá, pero a ver, ¿qué significa don? Regalo. Es decir, las mujeres tenemos algo muy, muy maravilloso que tiene nuestra naturaleza. O sea, sí, así venimos de fábrica. Podemos tener a un ser humano viviendo en nuestro vientre. Ajá, o sea, hombre y mujer son co-creadores, claro, pero la mujer lo lleva con ella, le da de sí, le da de su vida. Ahora, ese es otro punto, ¿no? O sea, las mujeres tenemos una forma distinta de darnos. Ajá, y tiene que ver con la maternidad. En la maternidad, pues se perfeccionan muchas de esas características femeninas. Ujú. No es la única forma de ser plenas como mujeres, ¿no? Tenemos pues también, por ejemplo, el caso de otras vocaciones, ellas lo que hacen, las religiosas, pues es darse, pero no solo a un solo hijo, ¿no? O a 5 hijos y a su esposo, sino darse a la iglesia. Ajá, ellas ejercen la maternidad de esa forma, ejercen su feminidad de esa forma. Un ejemplo precioso que me encanta es San Francisco de Asís, ¿no? Con la rama de los franciscanos, los varones, y Santa Clara de Asís, con la rama de las clarisas. Entonces, es maravilloso ver mismo carisma, pero diferencias en cuanto a, pues es que unos son varones, unas son mujeres, y lo que han hecho, pues es maravilloso y es diferente. ¿Por qué? Porque es diferente lo que cada uno aporta desde su persona, desde su feminidad o desde su masculinidad. Entonces yo amo así como ese ejemplo, un poco para que se vaya viendo, ¿no? Que el decir, o sea, si Santa Clara hubiera querido crear a los franciscanos, pues no. Si San Francisco de Asís hubiera querido irse a poner ahí como abad del convento, pues no. O sea, no sale. Ajá, porque hay un orden. Bueno, entonces, busca destruir el don porque hay algo tan especial como es el poder dar, dar de nosotras para que surja alguien más, otro ser, es algo pues femenino. Entonces algo que un varón jamás va a poder hacer. Él hace otras cosas, pero jamás va a poder ser eso. Entonces, si algo que a mí me, me da cierto, algo único, y vienen y me dicen, eso único, no, ni creas que es un tesoro, más bien es una manzana podrida, deshazte de eso. O sea, pues me están queriendo ver la cara, ¿no? Me están queriendo hacer que yo vea algo que es un tesoro con una distorsión y con unos matices para que yo lo empiece a rechazar. O sea, sí se va viendo nuevamente, ¿no? Veamos que de María, pues nació el Salvador, ¿no? De muchas, muchas otras mujeres, o sea, la madre de San Juan Pablo II, pues justamente tuvo que pasar por este proceso de vivir esa capacidad de perfeccionar ese don que Dios le dio como mujer. Ujú. Y así nuestras mamás también, el decir sí a ese don, el sí quiero llevar a plenitud ese don como mujer y dar vida, pues ha permitido que nosotros estemos aquí. Ujú. Entonces, eh, o sea, no es inocente o no es casualidad o no es algo poco, no es algo insignificante el hecho de que ya estén yendo exactamente contra algo tan valioso, tan sublime como lo es esta posibilidad de dar vida en las mujeres. Ujú. Porque las pañoletas verdes, incluso las moradas, dependiendo, ¿no? Y de cómo se digan definirse, es lo que piden. Muerte. Mujer, mata a tu hijo en tu vientre. Eso es lo que dicen. Entonces, al final es ir en contra de su don. Y además, o sea,
llamarle que es su decisión, o sea, con toda la conciencia de vuélvete una asesina. Ujú. Al final, todo esto, o sea, si alguien nos está escuchando que haya cometido pues ese asesinato en su vientre, eh, no es contra esas personitas, es contra la ideología. Y efectivamente, o sea, también darse cuenta cuánto las ideologías pueden influir en la vida de una persona que terminan haciéndole eso. Decirles que el asesinato está bien y que no pasa nada. Entonces, más bien, pues todas esas personas, desde luego, son bienvenidas para sanar, bienvenidas para buscar la verdad. Ujú. Las personas, la ideología no pasa. O sea, no podemos permitir que las mentiras se nos cuelen. Entonces, por eso, pues sí tengo que ser muy clara y decirle las cosas, pues, como son. Por su nombre. Ujú. Bueno, ofrece libertad, pero en realidad da corrupción, ¿no? O sea, lo que les mencionaba. Ofrece decir cosas como mujer, libérate mujer, mira qué divertido, diviértete, esto es la verdadera, el verdadero empoderamiento, ¿no? O sea, es lo que tú quieras, aplasta, eh, no sé, sé grosera, no busques desarrollarte, no busques encontrarte a ti misma, porque si tú te buscas a ti misma, vas a encontrar tu feminidad. Entonces no, vente para acá, no necesitas eso, no necesitas ser tú. Ajá. eh, pero en realidad, pues lo que está dando es una corrupción. ¿Por qué? Porque justamente está apartando, está quitándole las posibilidades de perfeccionarse y más bien pues da privación, o más bien, ajá, lo que hace es privar, ¿sí? De ese desarrollo, de ese crecer en esas virtudes que por ser mujeres pues ya tenemos ahí un caminito señalado. Ujú. Y que en ese caminito es donde vamos a poder ser plenas, no siendo otra cosa que no somos. O sea, ya tenemos un lugar donde sí. Entonces, es pues cosa, no es fácil, ¿no? Pero sí nos va a traer mucha paz con nosotras mismas, con Dios, mucha satisfacción. Ujú. Al final, pues la plenitud, el tomar esa decisión de ser quienes somos y no como nos lo vende el mundo de sé lo que quieras ser. O sea, no lo que quieres ser, lo que ya eres, porque tú ya eres. ¿Quién eres? Ujú. Ahí tiene mucho que ver el tema de identidad. Por eso les decía, esta ideología es nefasta porque se aprovecha de las heridas concretamente de las mujeres, ajá, diciendo que las quiere defender. O sea, eso dice, pero en la realidad hace otras cosas. Ahora, hay contradicción entre medios y fines, ¿no? Nuevamente, o sea, cualquier persona que vea lo que hacen en las marchas, incluso hay memes, ¿no? Infinidad de memes, da para mucho ver lo que hacen en las marchas y que digan cosas como exigimos respeto. Bueno, pues tienen otro concepto de respeto claramente porque ni siquiera se respetan a sí mismas, no respetan a otros, ni aunque seas mujer, no es cierto. En la universidad, con personas que yo llegaba a discutir, que decían muchísimas cosas que me agredían, pues también eran mujeres. Entonces, no, eres una mujer, pero no encajas en lo que yo pienso, entonces también contra ti me voy. O sea, yo lo he visto, yo lo he vivido y seguramente muchísimas personas más. Entonces, hay una contradicción entre medios y fines en cuanto a decir quiero paz, pero pues voy a ir a explotar la puerta de tu casa, voy a ir a romperte los vidrios porque exijo tener paz. O sea, se ve la contradicción así muy evidente. Aunque le pongan palabras rebuscadas e intenten decir que tienen argumentos, o sea, las acciones, ujú, se va viendo. Bueno, para irme ya un poco más rápido, aquí
es igual, ¿no? Hacer un poco de referencia a que se aprovechan de las heridas tanto muy internas de cada individuo, de cada persona, como las heridas incluso de una sociedad entera. Es cierto que en México, por ejemplo, en Latinoamérica en general, el crimen es muy terrible, ¿no? La, la lujuria que lleva a las personas al rapto, por ejemplo, es terrible. ¿Quién, o sea, qué persona cuerda estaría en contra de que se pida justicia? Pues nadie, ¿no? Eh, lo digo justamente por esas pancartas, ¿no? Donde dicen cosas como, viva se la llevaron, viva la queremos, pero tienen una pañoleta verde que dice, mata a tu hijo y además que te lo pague el Estado y además que lo vean como un derecho y además que digan que eres una mujer libre. O sea, ahí se ve clarísima la contradicción, es absurdo. O defiendes la vida de las personas o no lo haces, o sí o no. Entonces, no puedes estar como que a medias, como que digo, sí, yo defiendo a las mujeres, pero pues que se mueran todas las mujeres que estén en el vientre de sus madres, pero no hayan estado en sus planes. Sea, y en primera eso ya es injusto, ¿no? Porque sin importar si es hombre o mujer o si es una persona. Pero, insisto, no hay una coherencia con la búsqueda recta de justicia. Ujú. Y se ve la contradicción. Ese es el punto, que por favor se vea la contradicción en lo que dicen, lo que hacen, cómo lo dicen, cómo lo hacen. Ahora hay una manipulación por una causa, porque claro, insisto, nadie va a estar en contra de que se busque justicia. El problema es que usan esas situaciones tremendamente dolorosas, una realidad para muchísima gente en el país, para jalar hacia su ideología y decir, por eso, porque estás en contra de la injusticia, entonces ahora tienes que apoyarme en todo lo que yo pida y que no importe lo que yo pida, así sean cosas que causen también muchísimo daño, como la persona que le causó daño a tu familia asesinando a tu hija. Ujú. Asesinando a tu hijo también. O sea, si defiendes la justicia, es la justicia y punto, no nada más para hombres, no nada más para mujeres, para las personas. ¿Por qué? Porque comprendes lo que es justicia. Si no, entonces estás hablando de otra cosa. Ahora, aquí les ponía, por ejemplo, ¿no? Una imagen que dice diccionario para una feminista. Bueno, es un ejemplo justamente de que literalmente les quieren decir, les dicen qué decir. Ajá, o sea, se va viendo. Hay manuales para que tú encajes, o sea, vayas cayendo como en sus redes que están bien tejidillas, pero al final son trampas. Ajá, para que digas, para que pienses, para que hables, para que actúes y para que reacciones como ellos te dicen. Por eso vemos pues que muchas feministas son súper agresivas y que dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo leyeron en un manual, porque quien se los compartió o se está reproduciendo solamente un discurso. Ujú. Cuando nuevamente, o sea, lo que se le invita a una persona que se respeta su, su, pues su ser como persona es a que piense y se dé cuenta por sí mismo de lo que está bien, de lo que está mal, que rechace el mal. Ajá, eso es la libertad, pero es una invitación, es algo que nace de la convicción de la persona, no porque el dolor te lo dice o no porque el enojo, por la desilusión, la decepción, porque para encajar en un grupo, eh, porque ya no, porque quiere, por pertenecer, ¿no? También incluso, porque es algo muy fuerte entre adolescentes. Ajá, o sea, se va viendo que hay una manipulación ahí bastante tejida. Talleres, ¿no? Ahora están hablando muchísimo de estas cosas como de construir al varón y masculinidad tóxica y demás. Cómo se divide, ¿no?
O sea, si la lucha es pues más bien contra la falta de virtud, no contra la falta contra las faltas concretas de un hombre o contra las faltas concretas de una mujer. El problema es la falta concreta de la no conciencia de la persona para buscar su desarrollo, su perfección, su virtud. Ujú. Entonces no tiene sentido lo que esos talleres de más supuestas masculinidades tóxicas y de construcción quieren hacer es lo mismo que el feminismo le hace a la mujer, pero ahora obviamente en el caso del hombre, que es si a la mujer la quieren masculinizar, al hombre lo quieren feminizar. En el hombre el ser femenino es una privación. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. En la mujer el ser masculina es una privación porque no es su naturaleza. Así de sencillo. Ajá, pero ya se están llegando estos talleres como una imposición. O sea, ahí también es como tener incluso pues mucho cuidado en las escuelas, en las instituciones públicas sobre todo. Ujú. Entonces, ahí también está habiendo una tremenda presión. O sea, si tú no eres un aliado, ¿no? Así le llaman a los hombres, entonces hay una tremenda presión social y te vas a quedar sin amigas porque no queremos hombres machistas porque no nos apoyas. Pues ese es el discurso, pero eso al final es manipulación. El lenguaje, ¿no? Cuando se utilizan mucho estas palabras, precisamente el hecho de no decir asesinato a un hijo y ya llamarle como aborto, interrupción del embarazo, o sea, no es un interruptor. ¿Cómo vuelves a darle vida a alguien que ya mataste? No se puede. O sea, la manipulación del lenguaje, incluso lo que les decía, ¿no? La masculinidad tóxica. Te tienes que deconstruir. Ok, sí es muy sutil por el lenguaje, pero ya se está asumiendo un montón de cosas de esta ideología si yo empiezo a hablar así y si yo les empiezo a comprar estas ideas. Ajá, incluso por los colores que uno va usando, ¿no? O sea, les presionan actualmente a los hombres como, ay, pues ya vístete de rosa, ¿no? ¿Que eres macho o qué te pasa? O sea, incluso ese tipo de situaciones. Ajá, la vestimenta también, o sea cosas como pues sal, como vemos en las marchas, ¿no? Pues sal si tú quieres desnuda y no pasa nada y no importa. A ver, o sea, es que no va por ahí, ¿no? O sea, hay como vaya, hay una respuesta como para cada cosa que dicen en la que se puede profundizar, pero es eso, profundizar, no quedarse en lo superficial, en lo que suena divertido, en lo que suena impactante, en lo que suena que jala mucha gente, o porque lo está diciendo una estrella de cine, o porque lo está diciendo una actriz, ajá, porque también por ahí están manipulando. Con el uso de figuras públicas, con estos referentes intelectuales que los pongo entre comillas, porque pues claramente son personas sumamente sofistas. Ujú. Que se ve como cuando se analizan sus argumentos o los argumentos que dan, cómo se van desbaratando, porque al final no puede haber coherencia, no puede haber solidez. Ajá, entonces, el decir, ay, pues es que lo dijo mi profesora que lee muchísimo, que tiene 2 doctorados, entonces si lo dijo ella y si ella es feminista y si ella trae un pañuelo verde, entonces pues es de inteligentes, ¿no? Ponerse también un pañuelo verde. Cuidado, cuidado, o sea, porque eso también es manipulación. Entonces, es no saber en dónde se está parado. Ajá, a veces hay que ir contracorriente y para eso se necesita pues mucho más valor que simplemente decir, ay, es que ella lo usó y pues me gusta y pues eh, a mis amigas como que las hace sentir seguras, ¿no? O fuertes. Es más, ir más allá todavía. Se necesita valor para plantarse en la realidad y decir, no, esto está mal y no voy a dar un paso atrás. Ahora, hay también una distorsión de la libertad, ya lo veíamos, ¿no? El abuso sexual, por ejemplo, cuando mencionan ahí que hay así como que ratas, como que, o sea, como que incluso sacaron un performance, ¿no? De el violador eres tú. Em, o sea, como que en cada varón hay un violador en potencia, ¿no? O sea, cosas así de absurdas por la perspectiva de cómo lo están viendo y por qué lo están diciendo, ¿no? Donde dicen cosas, por ejemplo, como, bueno, es que
si alguien fue abusada sexualmente, entonces pues tiene que abortar, ¿no? Pero ¿qué pasa si entonces el violador continúa cerca de ella? Pues sabe que nada más si la vuelve a embarazar, pues tiene que llevarla a abortar. Entonces ahí más bien lo que están promoviendo es un círculo vicioso de tremendos e infinitos daños. Bueno, no infinitos, pero muchos, muchos daños que van en ciclo. Ajá, o sea, es absurdo. Entonces, matemos a otro ser humano, no hay que atender la parte del abuso y además convirtamos una madre en asesina, ¿no? O sea, se va viendo lo absurdo que es el poner el asesinato como una solución y más, pues el asesinato concretamente el asesinato de una madre a su hijo. O sea, ¿qué cosa más antinatural puede existir? Que el decirle a una madre asesina a tu hijo, a quien le acabas de dar vida, a quien está creciendo en ti. O sea, no solamente el feminismo se aprovecha de las heridas de la mujer, sino que le produce muchísimas, muchísimas más. Em, Apela a lo emotivo por sobre la realidad cabal, justamente, ¿no? Lo que les decía, tratan bastante como de decir, es que juntas nos apoyamos y yo estoy luchando por ti, cosas así. O sea, sí, en el momento, en el calor y lo que tú quieras, a lo mejor la emoción, pues te puede sentir empoderada, pero en la realidad la situación es otra. O sea, ¿cuántas mujeres realmente están ayudando estas personas que dicen luchar por la mujer? Ujú. O sea, en México al menos una de las primeras causas de muerte de las mujeres es el cáncer, no es el aborto. Ujú. O sea, pues, claramente por el aborto pues mueren las personas que asesinaron en el vientre de sus madres, pero ¿a cuántas personas, o sea, dónde están exigiendo al gobierno que cumpla con el distribuir permitir el acceso a los servicios de salud digna, por ejemplo? Ajá, o mujeres eh, pues muriendo de hambre, de desnutrición, ¿no? O sea, campañas donde, ay, vamos a juntarnos todas y así con esa garra y ese empeño, pues vamos a llevar comida, cosa que se hace en la iglesia, por cierto, ¿no? Hay que decirlo. Y también, pues eso, ¿no? Atacan mucho lo que se les opone. O sea, como la iglesia verdaderamente defiende la dignidad de toda persona y también tiene a la mujer o sea, la iglesia es mujer. Entonces tiene mucho esa conciencia de lo que es una mujer, de lo que es una persona, de lo que implica la Diana, naturaleza, apaga su micrófono. de lo que implica la naturaleza. Entonces la ataca con ferocidad, ¿no? Como lo veíamos, atacan las iglesias, o sea, hasta por instinto, como que algo intuyen que se les opone, pero es como una especie de autosabotaje. Ajá, pero de una manera muy, muy violenta, muy agresiva. Ajá. em, entonces, pues eso también hay que verlo, insisto, no es coherente pedir respeto y pedir paz, faltándome yo al respeto y agrediendo a todos. Es absurdo. O sea, las guerras, incluso a lo largo de la historia, tienen un sentido cuando hay honor, cuando se hace por la defensa, cuando se da la vida por alguien por amor, porque lo estoy defendiendo, no porque se me ocurriera atacar a todo el mundo y rayar, y eso es absurdo. Sí, en las guerras, los padres de familia que van a dar la vida por su familia son violentos por defender a la familia. Ok, su violencia tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene ir a hacer todos los desastres, insisto, que ni siquiera ayudan a nadie? Es absurdo. Pero bueno, para eso, pues incluso hay como muchos, muchos memes, mucha más información también, pero es importante como señalar. Y bueno, promueve la corrupción y la muerte, ¿no? Justamente lo que hablaba sobre el decir,
Yo quiero, por ejemplo, como yo, si yo voy a tener hijos, va a ser cuando yo decida, pues claro, a ver qué va a pasar, si el espermatozoide se une con un óvulo, pues voy a tener hijos, o sea, eso no es inevitable, entonces no quieres tener hijos, no estás preparada para ser madre, pues entonces lleva una vida de acuerdo a esa convicción que tienes y deja de estarte traicionando a ti misma y de paso diciendo que si surge una vida, tienes derecho a asesinarla. Tienes derecho a asesinar a esa persona. Entonces, la corrupción que se promueve, además de ser una distorsión de la feminidad, es también una distorsión de la propia persona, porque entonces ahora sí, yo me estoy viendo a mí como un objeto de cambio si yo vivo para mi placer, por ejemplo, para hacer lo que yo quiera. Ajá, si yo vivo sin un sentido, sin un propósito más allá que yo misma. O sea, pues cuánto egoísmo, o sea, es todo lo opuesto al verdadero desarrollo humano. Y la muerte, evidentemente, porque además esto lleva a que, pues llamen, por ejemplo, al asesinato de bebés en el vientre de sus madres un derecho. O sea, desde luego que lleva a la muerte. Ajá, entonces, eh, bueno, a grandes rasgos, pues es un poco eso, pero, santa madre. Sí, bueno, lo que les decía, ¿no? La caída empezó con la decisión de una mujer, sí, pero la llegada del Salvador también empezó con la decisión de una mujer. Eso lo explica maravillosamente San Irineo. Y aquí lo que hay que ver es que sí, el feminismo está atacando con todo, con ferocidad a la mujer. Ujú. Al varón claramente también, pero a quien busca destruir desde muy adentro es a la mujer. Eh, Y no es casualidad porque las mujeres finalmente somos también quienes transmitimos esa parte espiritual a los hijos, ¿no? No solo en el caso de las madres, o sea, las mujeres, pues vivimos la espiritualidad distinta a los hombres. Ellos tienen pues lo suyo, ¿no? O sea, ellos tienen su papel, su naturaleza, su llamado. En la época cristera aquí en México, el siglo pasado, el Papa Pío XI a las mujeres mexicanas nos dio el título de guardianas de la fe. Entonces, ¿qué haces si tú vas a atacar un castillo? Primero, atacas a los guardias, porque se quedan sin defensas y entonces eres libre de desbaratar el castillo. ¿Qué implica ser una guardiana de la fe? Una guardiana de la fe en la familia, porque allí es donde se defiende la fe. Allí es donde se ponen los pilares de la fe. Entonces, ten a una mujer que no sabe siquiera lo valioso que es ser mujer y lo digna que es por ser mujer, aunque sus heridas le quieran hacer creer a veces lo contrario, y entonces vas a tener a su alrededor a muchas personas que también vayan perdiendo su propia fe, ajá, su propia noción de quiénes son. Bien, entonces em, es, pues es muy importante que el hombre sea hombre y que la mujer sea pues mujer. No solo se trata de varón y hembra los creó y el plan original, el diseño original. Varón, sé un varón, mujer, sé una mujer de acuerdo al diseño original. Y pues empezar con nosotros, con conocernos, con conocer nuestras heridas, seguir sanándolas y también con el comprender justo de dónde nos están llegando todos estos mensajes que nos bombardean para querer distorsionar quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. Ujú. Porque hay un sentido, en Dios todo tiene sentido. Entonces hay un propósito. Todo lo que ha pasado cada uno en su vida, todas las características que cada uno tiene, los recursos, todo tiene un propósito. Entonces es un deber también, es un llamado el descubrir para qué. Y siempre en Dios, pues va a ser por amor, para ser
para hacer, en términos filosóficos, pues más, alcanzar mayores grados de perfección humana, más humanos. Ujú. Entonces, bueno, por último, en este día de Nuestra Señora de la Asunción, es súper, súper importante también que nos unamos en oración por todas las personas que pues promueven. Finalmente esto también es una lucha espiritual, ¿cierto? Y pues Dios nunca ha perdido una batalla y hay que ser parte de ese ejército que da la pelea también. Entonces, em, tenemos aquí una oración a la Virgen de la Asunción en su honor también. Digo, este tema no fue casualidad, ni fue casualidad que fuera hoy. A las mujeres que ya hayan pasado por situaciones así, pues el Señor las espera, las ama, las quiere sanar. Entonces son bienvenidas en sus brazos, en su corazón, para ser sanadas, para ser restauradas y para ser puestas de vuelta al camino correcto, a su plenitud, a su felicidad, a su sanación. Entonces también pidamos por todas las personas pues confundidas, hombres y mujeres que participan de todas estas campañas de muerte al final. Y pidamos también pues un corazón valiente, un corazón pues a imagen también de como nuestra madre nos enseñó con ese ejemplo amoroso y dispuesto al Señor, pues para ser emisarios de estos mensajes, de poder extender la mano a quien haya caído y quiera volver y poder hacer frente a quien nos quiera mover de nuestras convicciones y dar razón de nuestra fe y tener ideales y defenderlos. Entonces, la oración pues es sumamente eh, importante, es parte de todo, de toda la lucha. Bien, entonces les voy a pedir que me acompañen, por favor, a darle vida a esta oración a la Virgen de la Asunción. Oh María, Madre del Amor, nos presentamos ante ti con nuestras alegrías, nuestros deseos de amar y ser amados. Aquí estamos con el peso de nuestros días, con nuestras miserias, nuestras violencias y nuestras guerras. Pero el amor es más fuerte que todo. Creemos que todavía existe, porque el amor viene de Dios. Te rogamos que nuestros hogares se llenen con simples gestos de fraternidad y de bondad, de confianza, de benevolencia y de generosidad. Que las familias y las naciones estén abiertas a compartir, al perdón y a la reconciliación. Madre del amor, intercede por la familia humana. Apoya los esfuerzos de los que trabajan por la justicia y la paz. Concédenos la gracia de ser fieles al Evangelio y de dar frutos que perduren. Amén. Nuestra Señora de la Asunción ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues este ha sido nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Por favor, compartan las invitaciones, la información. Pues encomendamos este trabajo a sus oraciones. Y, sigámonos formando y sigamos